Bueno, estábamos entonces con este concepto tan laxo de marxismo cultural. Hay un debate muy interesante entre Slavoj Žižek y Peterson, no me acuerdo el nombre ahora de Peterson, un debate que fue bastante conocido hace unos años, en donde Žižek, porque este Peterson, que es un referente teórico de estas corrientes de derecha, eh, apela a este concepto del marxismo cultural y en un momento Zizek le pregunta, bueno, pero ¿a quién te referís concretamente? ¿No? Y él dice Foucault, bueno, Derrida, y Zizek le dice muy bien, bueno, pero no podemos llamar marxistas, digo, para mí ellos no son marxistas. Y de hecho, vuelvo a decir, Foucault fue un militante del marxismo, por lo menos del Partido Comunista, durante muy poco tiempo. Entonces ya de por sí ahí hay una tergiversación histórica muy grande. Pero decía, estos discursos aparecen de otro modo, con la singularidad de distintos espacios políticos, no es el mismo discurso. Pero esta crítica a la inclusión de derechos, a las luchas de... No me gusta el concepto de minorías, pero bueno, vamos simplemente didácticamente a decir eso. Estas luchas de inclusión de minorías también son criticadas desde distintos espacios, como por ejemplo desde algunos partidos y espacios de izquierda, que también de alguna forma critican que se haya abandonado el antagonismo principal, que ya no sea la opresión que tiene como eje el trabajo, ¿no? La esfera económica, ese antagonismo entre burguesía y clase trabajadora, que no sea ese el antagonismo principal eh, que, que se reivindique desde las luchas de la izquierda. Critican eso y critican que hayan aparecido otras opresiones, o más bien que ese antagonismo principal no siga nucleando la lucha política. Es decir, por supuesto que las izquierdas tienen sus luchas feministas y antirraciales, etcétera, pero ciertas izquierdas son nostálgicas respecto a eh, que las luchas políticas diversas y múltiples que aparecen no se subsuman, perdón, no se subsuman a el antagonismo principal que supone la clase obrera y la burguesía. Entonces ahí también aparecen ciertas críticas a estas luchas. Y también aparecen, por ejemplo, en espacios que podríamos denominarlos como una especie de peronismo de derecha, acá en Argentina, ¿no? Particularmente. Eh, lo vemos, por ejemplo, en un espacio como el de la batalla cultural, que era un espacio que ya desde su nombre se referencia en, eh, en Gramsci, ¿no? Que de hecho uno de sus íconos era Gramsci. Es decir, que se referencia en un pensador marxista, si bien es un espacio que se reivindica peronista, pero que a la vez con el tiempo fue marcando más claramente su perfil de un peronismo de derecha y que critica todo este tipo de luchas que entiende como desligadas de la esfera económica de la sociedad y como si distrayeran de lo central, ¿no? Entonces, desde distintos lugares, muy distintos, muy heterogéneos entre sí, aparecen como estas líneas discursivas que se repiten, que tienen en común una cierta matriz que tiene que ver con que todas estas luchas de las minorías serían de alguna forma, se enmarcarían dentro de una política globalista y liberal que se propone minar las identificaciones nacionales. Entonces, vemos tanto en nacionalismos de derecha como en nacionalismos de izquierda ciertas líneas discursivas
insisto, no son los mismos discursos, pero ciertas líneas discursivas que tienen que ver con que lo vemos en Bolsonaro, por ejemplo, pero también lo vemos en otros nacionalismos de derecha. Porque de alguna forma lo que dicen es todas estas luchas son, por ejemplo, financiadas por fundaciones, por ONGs globales y minarían ciertas identificaciones nacionales, minan las estructuras de la familia. En el caso, por ejemplo, de la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito, eh, minarían, por ejemplo, la posibilidad en los países del tercer mundo de tener mayores tasas de natalidad. Entonces, hay como cierta línea discursiva que pinta todas estas luchas como respondiendo a una agenda global, liberal, etc. Y como todo delirio, siempre toma algún elemento de lo real. Digamos, por supuesto que hay fundaciones, ONGs que financian organizaciones feministas, de la diversidad sexual, etc. Es decir, todo delirio toma algo del orden de lo real. Ahora bien, reducir todas estas luchas a el financiamiento que reciben de ONGs o de fundaciones es eso, es hacer una caricatura, es reducirlas absolutamente porque hay feminismos que son liberales, hay movimientos de la diversidad sexual que son liberales, etc. Pero no podemos reducir toda la complejidad y la diversidad de esos movimientos a enmarcarlos, encuadrarlos dentro de una prédica globalista, liberal, etcétera, que es lo que hacen estos grupos. Eh, bueno, básicamente me interesaba como detectar esas distintas líneas discursivas. Bueno, en un momento en donde nos aproximamos a unos meses intensos a nivel político. Bueno, dejo esto, ojalá que les haya servido y bueno, nos vemos la próxima.